Amados, lo que están a punto de escuchar no es una oración común. Hay momentos en que el cielo interrumpe el curso normal de las cosas. No avisa, no negocia, no espera a que el hombre esté listo. Simplemente revela. Y lo que Dios acaba de revelar no es ligero, no es simbólico y no es para curiosos. Es una palabra incendiaria, dirigida a quienes han sido presionados, atacados, retrasados y confrontados injustamente. El Salmo 13 no es un salmo pasivo, es un clamor que provoca respuesta inmediata. Es la voz del justo cuando el silencio parece prolongarse. Es la oración que acelera el juicio divino contra todo enemigo oculto. Escucha con discernimiento. Cuando Dios revela un salmo es porque ya decidió actuar. Hay personas que llevan noches preguntándose ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la injusticia? ¿Hasta cuándo el ataque? ¿Hasta cuándo la burla silenciosa del enemigo? ¿Hasta cuándo la presión que nadie ve? El Salmo 13 nace exactamente ahí. En el punto donde la paciencia humana termina y la intervención divina comienza. Hoy no vienes a escuchar una reflexión. Vienes a entrar en una ventana profética de 24 horas, donde Dios se levanta como fuego consumidor y quema toda obra de brujería, hechicería, manipulación espiritual y toda lengua que se levantó contra ti. Esta palabra no es para todos, es para quien discierne que algo está a punto de romperse. Si sientes que esta revelación te alcanza, escribe ahora mismo en los comentarios, sin miedo y con fe: Dios responde a mi clamor. Ese comentario no es interacción digital, es posicionamiento espiritual. Es declarar públicamente que tú no te alineas con el silencio, sino con la respuesta de Dios. Y quédate hasta el final. No salgas, no pauses, no te distraigas. Esta oración fue diseñada como un flujo continuo y cada parte cumple una función espiritual específica. Salir antes es interrumpir un proceso que ya fue activado. Ahora aquieta tu mente, respira profundo, porque vamos a orar, y cuando esta oración comienza, el fuego de Dios comienza a descender. Dios eterno, Dios que ve en lo secreto y responde en lo público, Dios que no ignora el clamor del justo ni posterga su justicia. Hoy nos presentamos delante de ti con reverencia, pero también con autoridad espiritual. No venimos a exigir, venimos a alinearnos con lo que tú ya revelaste. Hoy levantamos el Salmo 13 no como lectura, sino como clamor profético que rompe silencios prolongados y activa respuestas urgentes. Señor, tú conoces cada ataque oculto, cada obra hecha en secreto, cada palabra lanzada en la oscuridad, cada altar levantado contra esta vida, esta casa y este destino. Nada te es oculto, nada te sorprende, nada se te escapa. Hoy declaramos que toda brujería activa comienza a ser quemada por tu fuego, no debilitada, no negociada, quemada. Que toda obra hecha para retrasar, confundir, enfermar o dividir pierda su sustento espiritual ahora mismo. Padre, así como el salmista clamó diciendo, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro? Hoy declaramos que tu rostro se manifiesta y tu respuesta se acelera. Toda lengua que se levantó contra este justo comienza a caer por su propio peso. Toda acusación falsa se revierte. Todo plan enemigo se vuelve contra su origen. Declaramos que en este periodo profético las próximas 24 horas no serán comunes, serán horas de intervención, de movimiento espiritual, de respuesta divina. Que el enemigo sea confundido, que pierda control, que sus redes se rompan, que sus alianzas ocultas se disuelvan. Señor, alumbra los ojos de este hijo, de esta hija, para que no duerma en la muerte espiritual, para que no se rinda en el cansancio, para que no crea la mentira del atraso. Hoy declaramos vida, declaramos justicia, declaramos restitución. Que el fuego del Espíritu Santo recorra ahora cada área vulnerable.
que queme residuos espirituales, que limpie el ambiente, que restablezca autoridad. Este clamor no cae al suelo, sube, es escuchado y es respondido. Porque cuando tú respondes, el enemigo cae y la victoria se manifiesta. Amén. Hay un punto en la vida espiritual donde el silencio deja de ser pedagógico y se vuelve insoportable. No porque Dios se haya ido, sino porque el tiempo de esperar terminó. Ese punto se llama ¿hasta cuándo? No es una queja débil, no es un reclamo infantil, es el clamor del justo cuando ya resistió, ya creyó, ya soportó y aún así sigue bajo presión. El Salmo 13 nace ahí, no en la comodidad, no en la abundancia. Nace en el momento exacto en que el alma entiende que seguir callando sería aceptar la injusticia como normal. Hay personas escuchando esto que llevan días, semanas o meses sintiendo que algo no avanza. Oran, pero el ambiente sigue pesado. Creen, pero la respuesta parece retrasada. Confían, pero el ataque continúa. Ese desgaste no es casual. El enemigo apuesta al cansancio, a que el justo se acostumbre a vivir bajo presión, a que normalice el atraso, la burla silenciosa, la resistencia constante. Pero hoy el cielo interrumpe ese ciclo. El ¿hasta cuándo, Señor? No es señal de falta de fe, es evidencia de fe madura. Porque solo quien cree de verdad se atreve a clamar esperando respuesta. El Salmo 13 no comienza con alabanza, comienza con verdad cruda, con una pregunta directa que atraviesa el cielo. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo el enemigo se levantará? ¿Hasta cuándo el justo cargará con una batalla que no le corresponde? Ese clamor no cae al suelo, no se pierde en el aire, no se diluye en el tiempo. Cuando ese clamor es genuino, provoca movimiento inmediato en lo invisible. Hay brujerías que se sostienen solo porque el justo guarda silencio. Hay ataques que continúan porque nadie los confronta con autoridad. Hay enemigos que prosperan momentáneamente porque el clamor aún no fue levantado. Pero hoy ese clamor se activa, no como grito desesperado, sino como declaración consciente de que el tiempo del enemigo terminó. El Salmo 13 es peligroso para las tinieblas porque no se resigna, no acepta explicaciones humanas, no se conforma con consuelo temporal, exige intervención y Dios responde a ese tipo de clamor, no siempre con ruido, no siempre con espectáculo, pero siempre con precisión. Cuando el clamor sube, el cielo responde con fuego. Un fuego que no calienta, consume, que no avisa, quema, que no dialoga, destruye toda obra enemiga. Hoy se declara que toda brujería activa comienza a perder sustento. No porque el justo sea fuerte, sino porque Dios escuchó el clamor. Hay enemigos que se levantaron creyendo que el silencio era permiso, creyendo que el retraso era victoria, creyendo que la paciencia del justo era debilidad, pero el ¿hasta cuándo? Los desarma, porque cuando el justo clama, Dios se levanta, y cuando Dios se levanta, las obras ocultas salen a la luz, los planes se desordenan, las redes se rompen. Este clamor no busca venganza humana, busca justicia divina, y la justicia de Dios no llega tarde. Llega en el momento exacto para humillar al enemigo y preservar al justo. El Salmo 13 marca el final del abuso espiritual, el final del desgaste prolongado, el final de la burla silenciosa. Hoy el cielo escucha este clamor colectivo, no individual, no aislado. Un clamor que se levanta desde muchos lugares, pero con una sola voz. La voz que dice, hasta aquí el ataque, hasta aquí el retraso, hasta aquí la presión, hasta aquí la brujería. No es arrogancia, es alineación con el tiempo de Dios. Hay momentos donde seguir esperando sería desobediencia, y este es uno de ellos. Por eso,
el clamor se transforma en activación. La activación se convierte en fuego, y el fuego comienza a consumir todo lo que no fue plantado por Dios. Nada de lo que fue hecho en secreto resiste la luz que se aproxima. Nada de lo que fue levantado en la oscuridad soporta el juicio que se acelera. El Salmo 13 no termina en pregunta, termina en confianza, pero antes de la confianza viene la respuesta, y esa respuesta ya está en movimiento. Algo comenzó a quebrarse en lo invisible, algo empezó a ceder. Algo perdió fuerza mientras este clamor era levantado. El enemigo no teme oraciones decorativas, teme clamores alineados con el tiempo de Dios, y este clamor lo está. Aquí no se retrocede, aquí no se duda, aquí se avanza con la certeza de que Dios escuchó. El ¿hasta cuándo? Ya fue pronunciado. Ahora el cielo actúa. Hay ataques que no se manifiestan con ruido, sino con confusión. No llegan como tragedias abiertas, sino como desgaste lento. No se anuncian, se infiltran. Por eso el clamor cambia de tono. Ya no es solo ¿hasta cuándo? Ahora es alumbra mis ojos. Cuando el salmista clama así, no está pidiendo información, está pidiendo revelación, porque entiende que muchos ataques no se vencen con fuerza, sino con luz. La brujería siempre necesita oscuridad para operar. Secretos, mentiras, engaños sutiles, ambientes donde nadie discierne lo que realmente está pasando. Pero cuando Dios alumbra los ojos del justo, la oscuridad pierde su ventaja. Hoy se activa una iluminación espiritual que no viene de la mente, viene del espíritu. Una claridad que no es intelectual, es discernimiento profundo. Hay personas que sentían que algo no estaba bien, pero no lograban identificar qué. Relaciones que se tornaron extrañas, procesos que se trabaron sin razón lógica, pensamientos que no parecían propios. Eso no era imaginación, era un ataque oculto intentando operar sin ser confrontado. Pero ahora Dios alumbra. Y cuando Dios alumbra, las obras hechas en secreto comienzan a quedar expuestas, no para avergonzar al justo, sino para desarmar al enemigo. La luz de Dios no llega gritando, llega revelando, mostrando conexiones, aclarando causas, rompiendo confusión. Muchas brujerías se sostienen porque el justo se culpa a sí mismo. Piensa que es falta de fe, que es debilidad personal, que es cansancio emocional. Pero cuando la luz entra, el engaño se rompe. Hoy declaramos que toda obra oculta comienza a perder cobertura, que todo ataque disfrazado queda sin camuflaje, que toda agenda espiritual oscura es revelada y desactivada. La brujería no resiste la luz, nunca lo hizo, nunca lo hará. Si esta palabra está trayendo claridad a situaciones que antes no entendías, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios alumbra mis ojos. No es una frase simbólica, es una declaración de discernimiento activo. Y si este canal, protegido por los salmos, está siendo un instrumento para despertar tu visión espiritual, suscríbete ahora. Aquí no alimentamos miedo, activamos luz, autoridad y cobertura a través de la palabra. Cada persona que se suscribe fortalece este altar digital, donde la oscuridad es confrontada y la verdad es proclamada. La luz también trae protección, porque lo que es revelado ya no puede operar libremente. Lo que es expuesto pierde poder. Lo que es identificado puede ser cancelado. Hoy se rompen confusiones antiguas, se aclaran ambientes, se disipan sombras emocionales y espirituales. El enemigo pierde su ventaja más peligrosa, el anonimato, y cuando pierde eso, comienza su caída. La iluminación de Dios no genera paranoia, genera paz, porque el justo deja de luchar contra lo desconocido y comienza a caminar con entendimiento. Las decisiones cambian, las palabras se ordenan, las relaciones se filtran.
No todo el que se aleja es pérdida. No todo el que se revela es enemigo. Pero todo lo que Dios alumbra tiene propósito. Hoy el Salmo 13 cumple esta función: alumbrar los ojos antes de que el enemigo celebre. Nada queda oculto para siempre. Nada queda escondido delante de la luz divina. Y esta luz ya fue encendida. Llega un momento en que el silencio deja de ser prueba y se convierte en señal. No una señal de abandono, sino una señal de que la respuesta ya está en camino. Porque cuando Dios guarda silencio por un tiempo, no es porque ignore, es porque está preparando una respuesta que no puede ser detenida. El error del enemigo siempre es el mismo: confundir el silencio de Dios con inacción. Pensar que porque no hubo respuesta inmediata, no habrá intervención. Creer que el tiempo juega a su favor. Pero el cielo no funciona con ansiedad humana ni con relojes visibles. Funciona con tiempos determinados. Y hoy ese tiempo se cumple. El silencio termina. No porque el justo gritó más fuerte, sino porque el clamor llegó al punto exacto donde provoca movimiento. No todo clamor produce respuesta inmediata, pero todo clamor alineado con el tiempo de Dios la acelera. Hay silencios que prueban el corazón y hay silencios que anuncian juicio. Este es el segundo. Durante ese silencio, el enemigo se expuso, mostró sus cartas, se confió, avanzó creyendo que no habría consecuencias, pero el cielo estaba registrando todo: cada injusticia, cada palabra falsa, cada obra hecha en secreto, cada ataque disfrazado de casualidad. Nada pasó desapercibido. Ahora el silencio se rompe, no con explicaciones, sino con acción directa. Cuando el cielo responde, no envía avisos, envía consecuencias. Las cosas comienzan a moverse sin anuncio previo. Personas cambian de postura, situaciones se revierten. Puertas que estaban cerradas se abren de forma inesperada. Y del otro lado, planes que parecían sólidos empiezan a colapsar. Estrategias bien armadas pierden coherencia. Alianzas ocultas se quiebran sin explicación lógica. Eso es respuesta divina. El justo no necesita defenderse cuando Dios responde. No necesita justificarse. No necesita probar nada. La respuesta de Dios habla por sí sola. Hay momentos donde el cielo responde restaurando y hay momentos donde responde confrontando. Aquí ocurre ambos. La respuesta trae alivio al justo y desorden al enemigo. Porque lo que para uno es paz, para el otro es pérdida de control. El silencio termina porque la balanza se mueve, y cuando la balanza divina se inclina, nadie puede detener el resultado. Este no es un movimiento lento, es una aceleración. Lo que parecía estancado empieza a avanzar, lo que estaba detenido se libera. Lo que fue retenido injustamente comienza a regresar. Y mientras tanto, el enemigo comienza a experimentar confusión. No entiende por qué las cosas ya no responden como antes. No logra sostener lo que creía dominado. Eso es señal de que la respuesta ya fue emitida. Dios no responde siempre como el hombre espera, pero siempre responde como el cielo gobierna. El silencio termina cuando la autoridad entra en acción. Hay personas que estaban a punto de rendirse, no porque dejaron de creer, sino porque el desgaste era grande. Pero este rompimiento del silencio llega a tiempo, antes del colapso, antes del abandono, antes de la resignación. Porque Dios no permite que el justo sea vencido por cansancio. El silencio termina hoy y con él termina la temporada donde el enemigo parecía tener ventaja. No fue ventaja real, fue solo margen temporal. Ese margen se cerró. La respuesta del cielo no es emocional, es legal, es justa, es irreversible. Cuando Dios responde, no necesita repetir la acción. Una sola intervención cambia el curso completo.
Hoy se establece esto en lo invisible. La causa del justo fue tomada por el cielo. El expediente fue abierto, el veredicto fue emitido, y ese veredicto comienza a manifestarse. No todo será explicado, no todo será entendido en el momento, pero todo será ordenado. El silencio termina y en su lugar se instala una certeza profunda. Dios escuchó, Dios vio y Dios respondió. Nada de lo que el enemigo hizo en la oscuridad quedará sin consecuencia. Nada de lo que el justo soportó quedará sin recompensa. Este es el punto de quiebre, el antes y el después. El momento donde la historia cambia de dirección, no por mérito humano, sino por intervención divina. El silencio terminó, y cuando el cielo responde, la tierra se ajusta. Cuando el cielo responde, no lo hace con palabras suaves ni con gestos simbólicos. Responde con fuego, un fuego que no adorna, que no impresiona por espectáculo, sino que purifica, confronta y consume todo lo que no fue plantado por Dios. Este fuego no nace de la ira humana, nace de la santidad divina. Es el mismo fuego que desciende cuando el clamor fue escuchado y la causa fue tomada por el cielo. La obra del enemigo siempre necesita permanencia para sostenerse, necesita tiempo, repetición, continuidad. Pero cuando el fuego de Dios desciende, el tiempo se corta, la continuidad se rompe y la raíz queda expuesta. Hoy ese fuego comienza a operar, no como amenaza, sino como ejecución espiritual, no como advertencia, sino como intervención directa. Toda brujería activa, toda hechicería sostenida en secreto, toda manipulación espiritual que operaba en la sombra comienza a perder forma, fuerza y sustento. No puede resistir, no sabe cómo permanecer, no encuentra espacio donde afirmarse. El fuego de Dios no discute con la oscuridad, la consume. Hay obras que fueron levantadas con palabras repetidas, con rituales ocultos, con intenciones cargadas de malicia. Algunas se apoyaban en el cansancio del justo, otras en su confusión, otras en el silencio prolongado. Pero ninguna de ellas fue invisible para Dios. Ahora ese fuego recorre los ambientes, limpia la atmósfera espiritual, rompe vínculos ilegales, deshace acuerdos que nunca debieron existir. No todo fuego destruye para perder. Este fuego destruye para liberar. Libera la mente del peso que no le pertenecía. Libera el corazón de la opresión acumulada. Libera el destino de retrasos que no tenían origen divino. El fuego de Dios también revela. Mientras consume la obra enemiga, deja al descubierto su origen, y lo que es revelado ya no puede volver a operar en silencio. Hoy declaramos que toda obra hecha para confundir se disuelve, toda obra hecha para dividir se quema, toda obra hecha para enfermar pierde poder, toda obra hecha para retrasar se rompe desde su raíz. Este fuego no se limita a una persona, se extiende a la casa, al linaje, a los ambientes donde el enemigo intentó establecer influencia. Donde hubo pesadez, ahora hay ligereza. Donde hubo opresión, ahora hay claridad. Donde hubo amenaza, ahora hay orden. No es sugestión, es cambio espiritual real. Si mientras escuchas esta palabra sientes que algo se libera, que la presión disminuye, que la confusión se aclara, escribe ahora mismo en los comentarios: el fuego de Dios limpia mi vida. Hazlo con fe. Esa declaración acompaña lo que ya está ocurriendo en lo invisible. Y si este canal, protegido por los salmos, está siendo un lugar donde tu espíritu encuentra claridad, confrontación y cobertura, suscríbete ahora. Aquí no entretenemos la fe, la activamos. Aquí no suavizamos la guerra espiritual, la enfrentamos con la palabra. Cada suscripción es una forma de permanecer bajo este flujo constante de oración, discernimiento y autoridad espiritual. El fuego de Dios no deja residuos peligrosos, no genera daño colateral,
solo quema lo que no debía estar. Por eso, después del fuego, viene la paz. Después de la quema, viene el orden. Después de la intervención, viene la estabilidad. Hay enemigos que confiaban en que el ataque era invisible, que nadie lo notaría, que el justo se cansaría antes de reaccionar. Pero el fuego los alcanzó, no por error, por decisión divina. Hoy se declara que ninguna obra enemiga sobrevive a este mover. No importa cuánto tiempo llevaba activa, no importa cuántas veces fue repetida, no importa cuán bien camuflada estaba. El fuego de Dios no falla. Y mientras ese fuego actúa, el justo no necesita hacer nada más que permanecer alineado. No luchar, no forzar, no perseguir resultados. La obra ya está en ejecución. Este es un momento de purificación profunda, de limpieza real, de liberación que no necesita dramatismo para ser efectiva. El ambiente ya no sostiene lo oscuro. La atmósfera ya no permite lo ilegal. El espacio espiritual fue reclamado. El fuego descendió. La obra enemiga fue confrontada. La limpieza comenzó. Después del fuego, nada queda igual. El fuego no solo consume, desestructura, debilita los cimientos, rompe la lógica interna del mal y deja al enemigo sin aquello que le permitía sostenerse. Las redes del enemigo no son visibles, pero son reales. Se construyen con repeticiones, con acuerdos ocultos, con palabras lanzadas una y otra vez, con pensamientos sembrados estratégicamente para atrapar, confundir y retrasar. Una red no aprisiona por fuerza, aprisiona por persistencia. Por eso muchos ataques no parecen violentos, sino constantes. No derriban de golpe, desgastan, no destruyen rápido, debilitan con el tiempo. Pero cuando el fuego de Dios pasa, esas redes quedan frágiles, pierden tensión, pierden coherencia, pierden sostén, y ahora comienza la ruptura. El enemigo siempre confía en que tendrá tiempo, tiempo para ajustar, tiempo para rehacer, tiempo para reforzar sus trampas. Pero hoy ese tiempo se le acorta. El cielo no solo respondió, aceleró. Las próximas horas no serán comunes. No por emoción, no por expectativa humana, sino porque algo ya fue decretado y está descendiendo. Las redes comienzan a romperse en lo invisible y esa ruptura empieza a manifestarse en lo visible. Situaciones que parecían imposibles de resolver empiezan a moverse. Personas que sostenían oposición pierden argumento. Bloqueos que resistían comienzan a ceder sin explicación lógica. No es coincidencia, es colapso estructural del enemigo. Cuando una red se rompe, no hay manera de usarla de nuevo. Puede intentar remendarla, pero ya no sirve para atrapar. Eso es lo que ocurre ahora. Las redes que retenían tu avance se rompen. Las que drenaban tu energía se deshacen. Las que distorsionaban tu percepción pierden efecto. El enemigo empieza a perder control del escenario. Se desorganiza, actúa fuera de tiempo, comete errores que antes no cometía. Eso es señal de que la red ya no lo sostiene. Hay ataques que parecían inteligentes, bien calculados, pero sin red pierden precisión, sin estructura se vuelven torpes, sin base se desploman. Las redes también operaban en el ambiente emocional, creando ansiedad sin causa clara, miedo anticipado, sensación de estar siempre un paso atrás. Pero ahora esas sensaciones comienzan a disiparse, no porque todo esté resuelto aún, sino porque el mecanismo que las producía fue quebrado. El cuerpo lo siente, la mente lo percibe, el espíritu lo confirma, la presión baja, el aire se vuelve más liviano, la expectativa cambia. Esto no es autosugestión, es consecuencia espiritual. Las redes del enemigo se rompen porque ya no tienen sustento legal. El fuego expuso su ilegalidad, la luz reveló su origen. Y ahora la autoridad divina ejecuta la ruptura.
No hay red que sobreviva cuando Dios decide cortar. Algunas rupturas serán silenciosas, otras serán evidentes. Algunas se notarán de inmediato, otras se confirmarán con el paso de las horas, pero todas apuntan a lo mismo. El enemigo pierde la capacidad de retener. Hay personas que sentirán una urgencia inexplicable por parte de otros de resolver cosas pendientes. Otras verán cambios repentinos en actitudes. Otras recibirán noticias que destraban procesos detenidos. Nada de eso es azar. Es la red cayendo. Y cuando la red cae, el justo queda libre para avanzar sin resistencia constante. No todo se rompe con ruido. Muchas redes se rompen en silencio, pero sus efectos son profundos y permanentes. Hoy declaramos que ninguna red enemiga se recompone, que ningún lazo oculto vuelve a tensarse, que ninguna trampa se reconstruye. El tiempo del enemigo se acortó, su margen se cerró, su ventaja se perdió. Las próximas 24 horas marcan un punto de inflexión, no porque el justo exija, sino porque Dios determinó. Lo que estaba sostenido por manipulación espiritual empieza a caer por su propio peso. Lo que parecía firme revela su fragilidad. Lo que retenía se rompe y el camino comienza a despejarse. No es el final del proceso, es el colapso del sistema que se oponía. Cuando las redes se rompen, algo más queda expuesto: las voces. Porque ningún ataque espiritual se sostiene sin palabras que lo alimenten. Nada avanza solo con intención. Siempre hay una lengua que declara, acusa, distorsiona o maldice. Pero hoy se establece un cambio definitivo. Toda lengua que se levantó contra ti comienza a caer. No hablamos solo de palabras humanas audibles. Hablamos de decretos lanzados en secreto, de declaraciones hechas en ambientes ocultos, de palabras pronunciadas con envidia, con odio, con intención de dañar. Cada lengua que se levantó creyendo que no habría consecuencia ahora enfrenta el peso de la verdad. Las lenguas enemigas no caen porque el justo se defienda, caen porque Dios toma la causa. Y cuando Dios defiende, no hay argumento que se sostenga. Durante un tiempo, esas voces parecían tener efecto, generaban duda, confusión, retraso, desprestigio silencioso, pero su poder nunca fue propio, dependía de un sistema que ya colapsó. Ahora, sin redes que las sostengan, las lenguas quedan expuestas, pierden coherencia, pierden respaldo, pierden autoridad. Hoy se desactiva toda palabra lanzada para manchar tu nombre. Toda acusación injusta pierde fuerza. Toda mentira se desarma desde su raíz. El enemigo siempre intenta hablar antes que Dios, porque sabe que si Dios habla primero, su voz queda anulada. Pero ahora Dios habló, y cuando Dios habla, las otras voces se apagan. Algunas lenguas caerán en silencio, otras quedarán en evidencia, otras se volverán contra quienes las pronunciaron, no por venganza humana, sino por justicia divina. Hay palabras que fueron dichas para debilitarte emocionalmente, otras para aislarte, otras para robarte credibilidad, otras para sembrar desconfianza alrededor de ti. Hoy todas ellas pierden efecto acumulado. La lengua enemiga no puede prosperar donde la verdad gobierna. No puede avanzar donde la luz fue encendida. No puede mantenerse donde Dios estableció orden. El justo no necesita limpiar su nombre cuando Dios lo levanta. La defensa divina es silenciosa, pero contundente. Hay personas que comenzarán a notar cambios repentinos en discursos. Quienes antes hablaban con seguridad, ahora dudan. Quienes acusaban, ahora callan. Quienes manipulaban, ahora se confunden. Eso no es casualidad, es consecuencia espiritual directa. Si esta palabra confirma algo que ya estás percibiendo, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios defiende mi causa. Hazlo con fe. Esa declaración sella lo que ya está ocurriendo en lo invisible. Y si este canal
protegido por los salmos, está siendo un lugar donde tu fe se fortalece y tu discernimiento crece, suscríbete ahora. Aquí no levantamos escudos humanos, levantamos defensa divina a través de la palabra. Aquí no respondemos con carne, respondemos con autoridad espiritual. Cada suscripción es una forma de permanecer bajo esta cobertura constante, donde las lenguas enemigas no prosperan y la verdad siempre prevalece. Las lenguas caen porque ya no encuentran terreno fértil. La mentira no se sostiene cuando la verdad ocupa el espacio. La acusación se diluye cuando Dios justifica. Hoy declaramos que ninguna palabra contraria se reactiva, que ningún rumor revive, que ninguna voz enemiga recupera fuerza. El pasado ya no tiene poder para definir el presente. Las palabras dichas ya no determinan el futuro. La autoridad cambió de manos, y cuando Dios gobierna, las lenguas callan y el justo permanece en pie. Hay un momento en el mundo espiritual en el que la paciencia de Dios deja de ser silencio y se convierte en sentencia. No porque Dios sea impulsivo, sino porque todo límite ya fue cruzado. Ese momento se llama aceleración del juicio divino. No es un juicio desordenado, no es reacción emocional, es una respuesta exacta, justa y definitiva frente a la opresión prolongada. La opresión siempre intenta gobernar lentamente, no se impone de golpe, avanza por desgaste, por repetición, por presión constante. Hace creer al justo que resistir es normal, que vivir bajo peso es parte del camino, que la lucha interminable es destino. Pero hoy eso se rompe. El juicio divino no llega para discutir con la opresión, llega para desmantelarla. Cuando el juicio se acelera, la opresión pierde control porque pierde respaldo espiritual. Se queda sin tiempo, sin margen, sin espacio para reacomodarse. Todo lo que se sostuvo por abuso de paciencia comienza a caer. Hay opresiones que no tenían rostro visible, eran internas, mentales, emocionales, una sensación constante de presión que no se iba. Pero esas opresiones también son juzgadas. El juicio divino no distingue entre lo visible y lo invisible. Confronta todo lo que se levantó fuera del orden de Dios. Hoy se declara que la opresión pierde su derecho de permanencia. Ya no gobierna pensamientos, ya no controla emociones, ya no influye decisiones. La aceleración del juicio provoca cambios que no siguen lógica humana. Procesos que estaban lentos se resuelven rápido. Resistencias que parecían firmes colapsan de repente. Personas que sostenían presión pierden fuerza sin explicación. Eso es señal clara de que el juicio fue activado. La opresión siempre confía en que el tiempo la favorecerá, pero cuando Dios acelera, el tiempo se vuelve contra ella. No puede adaptarse, no puede reorganizarse, no puede sostenerse. El justo comienza a sentir alivio antes de entender todo. El peso baja, la presión se diluye, la claridad regresa. No porque todo esté resuelto aún, sino porque el control fue removido. La opresión pierde control cuando el juicio entra en escena. No tiene defensa, no tiene argumento, no tiene escape. Este es el punto donde la guerra cambia de fase. Ya no es resistencia, es ejecución. El enemigo ya no decide el ritmo, el cielo lo determina. Y cuando el cielo acelera, nadie puede frenar. Hay situaciones que en las próximas horas comenzarán a mostrar señales claras de quiebre, no como coincidencias, sino como manifestaciones de una sentencia que ya fue emitida. La opresión no se va de manera ordenada, se desarma, se confunde, se fragmenta, porque fue expuesta, quemada, desestructurada y ahora juzgada. Nada de lo que fue levantado para controlar se sostiene cuando el juicio divino actúa. Hoy se establece esto con autoridad. La opresión ya no gobierna, el peso ya no manda. La presión
ya no define. El justo no vuelve a la esclavitud mental, no regresa al desgaste emocional, no normaliza el ataque constante. El juicio no solo quita la opresión, restaura el equilibrio. La vida comienza a fluir con menos resistencia. Las decisiones se toman con más claridad. La paz deja de ser intermitente y empieza a afirmarse. Este no es el final del mover, es el cierre de la fase de confrontación. El juicio fue acelerado. La opresión perdió control. El terreno quedó preparado para lo que viene. Escribo esta carta con las manos temblando, no por miedo, sino por la conciencia de lo que acabo de vivir. Mi nombre es Marta y durante mucho tiempo pensé que lo que me pasaba era solo cansancio, estrés acumulado o una etapa difícil. Hoy sé que no era solo eso. Había una presión constante sobre mi vida. No era un problema puntual, era una sensación permanente de estar luchando contra algo invisible. Nada terminaba de avanzar, todo costaba el doble. Dormía, pero no descansaba. Oraba, pero sentía que mis palabras se quedaban suspendidas en el aire. Había días en los que despertaba ya cansada, como si la noche no hubiera servido para nada. Mi mente estaba llena de pensamientos repetitivos, dudas, una inquietud que no podía explicar. No tenía una razón clara para sentirme así, y eso me confundía aún más. Lo peor no era lo que veía, sino lo que sentía, sin poder nombrar. Un día llegué a uno de los videos de Protegido por los Salmos. No lo busqué conscientemente, simplemente apareció. El título hablaba del Salmo 13 y de una respuesta acelerada de Dios. Algo dentro de mí se activó. No curiosidad, sino necesidad. Decidí escuchar. No como quien prueba algo nuevo, sino como quien ya no sabe a dónde más ir. Cuando comenzó la oración, sentí algo distinto. No fue emoción fuerte ni llanto inmediato, fue una sensación de ser vista. Como si cada palabra describiera exactamente lo que yo estaba viviendo por dentro, incluso cosas que nunca había dicho en voz alta. Cuando escuché la frase, ¿hasta cuándo, Señor?, algo se quebró en mí. No porque dudara de Dios, sino porque entendí que Él sabía exactamente dónde estaba parada. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable por preguntar. Esa noche, decidí hacer algo que nunca había hecho con tanta determinación: repetir el Salmo 13 con intención. No como lectura, sino como clamor. No con apuro, sino con enfoque. Mientras oraba, sentí una presión en el pecho que luego se transformó en alivio. No fue inmediato, pero fue real. Dormí profundamente esa noche, algo que no me pasaba desde hacía semanas. Al día siguiente ocurrió algo que no puedo ignorar. Una situación que llevaba tiempo bloqueada comenzó a moverse. No por una gran noticia espectacular, sino por pequeños cambios que rompieron la inercia. Personas que no respondían comenzaron a hacerlo. Obstáculos que parecían firmes se debilitaron. Pero lo más fuerte no fue externo, fue interno. La opresión que me acompañaba empezó a perder peso. No desapareció de golpe, pero ya no tenía el mismo control. Mi mente se sentía más clara, mi respiración más profunda, mi cuerpo menos tenso. Continué orando con el canal, no por miedo a que todo volviera, sino porque entendí algo fundamental. No estaba sola en la guerra. A las pocas horas recibí una noticia que cambió el rumbo de una situación que llevaba meses sin salida. No exagero cuando digo que ocurrió dentro de ese margen de tiempo que ustedes mencionan. No fue coincidencia, fue respuesta. Ese mismo día, algo más ocurrió. Me di cuenta de que ya no estaba vigilando todo con ansiedad, ya no anticipaba problemas. Mi mente dejó de correr hacia escenarios negativos. La paz comenzó a instalarse de una forma firme, no frágil. Hoy puedo decir con claridad que el Salmo 13 no es solo un clamor antiguo, es una llave,
una llave que abre la puerta de la intervención divina cuando el desgaste llegó al límite. Escribo esta carta para quien esté leyendo o escuchando y sienta que algo invisible lo está presionando. No lo ignores, no te acostumbres, no pienses que es normal vivir así. Dios responde, a veces más rápido de lo que creemos, cuando el clamor es sincero y alineado. Gracias, protegido por los salmos, por no suavizar la palabra, por no tratar la guerra espiritual como algo simbólico, por enseñar a clamar con autoridad y verdad. Si este testimonio confirma algo que tú también estás viviendo, escribe ahora mismo en los comentarios, Dios escucha mi clamor. Y si este canal, protegido por los salmos, está siendo un instrumento para fortalecer tu fe y tu discernimiento espiritual, suscríbete ahora. Aquí no caminamos solos, caminamos bajo palabra, cobertura y verdad. Cuando Dios respondió a mi clamor con el Salmo 13, sentí alivio inmediato, pero también sentí algo distinto, una certeza interna de que ese mover no era temporal, no era un respiro corto, era el inicio de un cierre. En los días siguientes, algo comenzó a ordenarse dentro de mí, no de forma forzada, sino natural. Mis pensamientos dejaron de girar en círculos, ya no repasaba conversaciones pasadas buscando errores. Ya no anticipaba ataques que no estaban ocurriendo. Me di cuenta de que la opresión no solo había perdido fuerza, había perdido autoridad. Situaciones que antes me generaban ansiedad ahora parecían pequeñas, no porque yo fuera más fuerte, sino porque ya no tenían el mismo peso espiritual. Era como si alguien hubiera quitado un yugo invisible de mis hombros. Algo muy claro ocurrió en mi ambiente. La casa se volvió liviana. No hubo rituales extraños ni palabras especiales. Solo la presencia de paz, una paz que no depende del silencio, sino del orden. Dormía profundamente, me despertaba sin prisa. Volví a disfrutar momentos simples, sin sentir culpa por estar tranquila. Eso fue nuevo para mí. Entendí entonces que Dios no solo responde al clamor, también sella el proceso. Hubo personas que cambiaron su actitud hacia mí sin que yo hiciera nada. Donde antes había resistencia, apareció neutralidad. Donde había tensión, surgió distancia saludable. No fue reconciliación forzada, fue reposicionamiento. Eso también es victoria. Comprendí que no todas las batallas terminan con confrontación directa. Algunas terminan cuando Dios cambia el lugar que ocupas en el mundo espiritual. Y cuando eso ocurre, el enemigo ya no sabe cómo alcanzarte. Seguí orando con ustedes, no por miedo a recaer, sino por entendimiento. Aprendí que la cobertura se habita, no se visita, que la oración no es solo para crisis, sino para permanencia. El Salmo 13 dejó de ser solo un clamor para mí y se convirtió en testimonio vivo. Cada vez que lo recordaba, no lo hacía desde el dolor, sino desde la gratitud. Hoy puedo decir que el ciclo se cerró. No porque nunca más haya desafíos, sino porque ya no estoy atrapada en el mismo patrón. La opresión no volvió, el peso no regresó, la confusión no se reinstaló, la paz se quedó. Y esa paz me enseñó algo esencial. Cuando Dios actúa, no deja asuntos pendientes. Escribo esto para quien necesita saber que la respuesta no es incompleta, que Dios no libera a medias, que cuando Él responde, también restaura, ordena y sella. Si estás en medio del proceso, no te detengas. Si ya viste la respuesta inicial, permanece. Lo que Dios comenzó, Él mismo lo perfecciona. Gracias, protegido por los salmos, por acompañarnos no solo en la guerra, sino también en el tiempo de consolidación y paz. Con el corazón en descanso, Marta. Si este testimonio refleja lo que Dios también está haciendo o comenzará a hacer en tu vida, escribe ahora mismo en los comentarios. Dios cerró este ciclo en mi vida. Y si deseas seguir recibiendo palabra, oración y cobertura espiritual constante,
Suscríbete al canal protegido por los Salmos. Aquí no solo clamamos por respuestas, permanecemos bajo la victoria. Hay un momento decisivo en toda guerra espiritual cuando el escenario cambia de manos. No porque el enemigo haya desistido, sino porque Dios se levanta como defensor y asume personalmente la causa del justo. Cuando Dios toma una causa, deja de ser un asunto humano. Ya no se debate en opiniones, no se define por influencias, no depende de fuerzas visibles, pasa a ser un asunto del cielo. Durante mucho tiempo, muchos intentaron defenderse solos, explicaron demasiado, justificaron lo injustificable, cargaron con acusaciones que nunca les pertenecieron, soportaron presiones que no eran su responsabilidad. Pero hoy se establece un cambio profundo. Dios toma tu causa. Eso significa que ya no necesitas probar quién eres. No necesitas convencer. No necesitas responder a cada ataque. La defensa deja de estar en tus manos. Y cuando Dios defiende, lo hace con autoridad absoluta. El defensor divino no actúa con prisa ni con improvisación. Actúa con precisión. Coloca cada cosa en su lugar. Revela lo oculto, desarma lo falso, restituye lo que fue tomado injustamente. Hay causas que fueron manipuladas, historias contadas a medias, verdades distorsionadas, contextos alterados para perjudicarte. Pero cuando Dios toma una causa, la verdad no necesita gritar, se impone. La defensa divina no siempre humilla públicamente al enemigo, pero siempre lo deja sin argumentos. Las voces que antes parecían fuertes empiezan a perder peso. Las acusaciones se desinflan. Las narrativas se caen por sí solas. Eso no es suerte. Es gobierno espiritual. Dios no se levanta como defensor por lástima, se levanta porque es justo, y la justicia divina no tolera abusos prolongados. Hay personas que resistieron más de lo que debían, no por falta de fe, sino por exceso de responsabilidad malentendida. Pero hoy se corta ese ciclo. Cuando Dios toma la causa, el cansancio se alivia, la presión disminuye, la necesidad de control se suelta. No porque todo esté resuelto aún en lo visible, sino porque el control ya no está en manos equivocadas. El defensor divino trabaja incluso cuando no lo ves, mueve piezas, ajusta tiempos, desplaza influencias, cambia decisiones. Y mientras tanto, el justo comienza a recuperar algo esencial, la paz interior. No una paz ingenua, sino una paz basada en confianza real. Confiar no es ignorar la realidad, es saber quién gobierna sobre ella. Hoy se declara que Dios entra en tu historia como defensor activo, no como espectador distante, no como juez pasivo, sino como abogado fiel que conoce cada detalle y no pierde ningún caso. Si esta palabra confirma lo que estás sintiendo en tu espíritu, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios tomó mi causa. Hazlo como un acto de fe consciente. Esa declaración afirma lo que ya fue establecido en lo invisible. Y si este canal, protegido por los Salmos, está siendo un lugar donde encuentras respaldo espiritual, claridad y cobertura constante, suscríbete ahora. Aquí no enseñamos a pelear solos, enseñamos a entregar la causa al defensor eterno. Aquí no alimentamos ansiedad espiritual, activamos confianza basada en la palabra. Cada suscripción fortalece este altar de oración y enseñanza, donde Dios sigue levantándose a favor de los suyos. Cuando Dios toma una causa, los procesos se ordenan. Los tiempos se alinean. Las resoluciones llegan en el momento exacto, no siempre como imaginabas, pero siempre como necesitas. Hoy se establece una verdad firme. No estás desprotegido, no estás expuesto, no estás solo en esta batalla. El defensor se levantó. La causa fue tomada. El resultado ya no está en duda. Llega el punto irreversible. Ese instante en el que la batalla deja de estar en disputa y el resultado se vuelve evidente,
incluso antes de manifestarse por completo. No es expectativa, no es deseo, es victoria total. Victoria no significa solo que el enemigo retrocede, significa que pierde autoridad, pierde derecho, pierde voz y pierde influencia. Ya no decide, ya no condiciona, ya no gobierna. Hasta aquí, el proceso fue confrontación, fuego, ruptura, juicio y defensa divina. Ahora, el efecto final se establece. El enemigo cae. Caer no es retirarse con dignidad. Caer es perder sustento, es quedarse sin base espiritual. Es ver cómo todo lo que sostenía su operación se desarma sin posibilidad de reconstrucción. La victoria total no deja restos peligrosos, no permite amenazas latentes, no conserva presión residual. Donde hay victoria total, el ambiente cambia de dueño. Durante un tiempo, el enemigo se movía con confianza, creía tener margen, creía tener tiempo, creía tener permiso, pero todo eso dependía de algo que ya no existe. Autoridad ilegítima. Hoy esa autoridad fue revocada. Cuando la autoridad cae, las consecuencias son inmediatas. La confusión se disipa, la presión se desvanece, el miedo pierde argumento. No porque el justo se haya vuelto invulnerable, sino porque el enemigo quedó desarmado. La victoria total no es ruidosa, no siempre llega con celebraciones visibles, muchas veces se manifiesta como estabilidad profunda. El corazón se aquieta, la mente se ordena, la vida deja de sentirse en constante amenaza. Eso es señal inequívoca de que la autoridad cambió de manos. El enemigo cae cuando ya no puede sostener narrativas falsas, cuando sus acusaciones no encuentran eco, cuando sus estrategias no producen efecto. Cae porque no hay red que lo sostenga. Cae porque no hay lengua que lo defienda. Cae porque no hay permiso espiritual que lo respalde. La victoria total no es solo derrota del enemigo, es restauración del orden correcto. Las decisiones comienzan a fluir con claridad. Las relaciones se estabilizan. Los procesos avanzan sin resistencia constante. No todo se resuelve al mismo tiempo, pero todo comienza a moverse bajo un nuevo gobierno. Ese gobierno no oprime, no acelera con ansiedad, no presiona con miedo, gobierna con paz. El enemigo cae también en lo interno, pierde acceso a pensamientos, pierde influencia sobre emociones, pierde capacidad de generar anticipación negativa. Lo que antes drenaba energía, ahora pasa sin impacto. Lo que antes desestabilizaba ahora se percibe pequeño. No porque el problema sea menor, sino porque la autoridad es mayor. La victoria total se reconoce cuando el justo deja de reaccionar y comienza a vivir. Cuando ya no organiza su día en función del ataque. Cuando ya no mide cada paso con temor. Eso no es descuido, es seguridad restaurada. El enemigo cae porque ya no encuentra un lugar donde afirmarse, no encuentra acuerdo, no encuentra miedo, no encuentra confusión. El terreno fue reclamado. Si esta palabra confirma lo que ya estás comenzando a sentir, menos presión, más claridad, más firmeza, escribe ahora mismo en los comentarios: la victoria de Dios gobierna mi vida. Esa declaración no es simbólica. Es una afirmación de gobierno espiritual. Y si este canal, protegido por los salmos, está siendo un espacio donde tu fe se fortalece y tu espíritu se afirma, suscríbete ahora. Aquí no se mantiene a las personas en estado de guerra constante. Aquí se enseña a habitar la victoria. Cada suscripción es una forma de permanecer bajo una fuente continua de palabra, discernimiento y cobertura espiritual. La victoria total no necesita ser defendida. Se sostiene sola porque su origen es divino. El enemigo no vuelve cuando cae sin autoridad. No regresa cuando pierde derecho legal. No se reactiva cuando el cielo cerró el ciclo.
Hoy se establece esto con claridad. La batalla terminó. La autoridad fue restaurada. La victoria gobierna. No como emoción momentánea, sino como estado permanente. Después de la victoria viene algo que muchos no esperan, pero que Dios siempre planeó: la restitución. No como premio emocional, sino como acto de justicia espiritual. Cuando el enemigo pierde autoridad, no solo se va, deja atrás aquello que intentó retener sin derecho. La restauración acelerada comienza cuando Dios decide devolver el tiempo, no en el reloj humano, sino en los resultados. Hay procesos que parecían perdidos, etapas que fueron interrumpidas, caminos que quedaron a medio construir. Nada de eso fue olvidado por el cielo. Durante la guerra, muchas cosas quedaron suspendidas, no por falta de capacidad, sino por resistencia invisible, no por errores fatales, sino por interferencia espiritual. Ahora que la interferencia fue removida, el avance se reactiva. La restauración de Dios no viene con ruido excesivo, llega con coherencia, con orden, con una sensación clara de que todo empieza a encajar nuevamente. Ideas que estaban bloqueadas vuelven a fluir. Decisiones que antes generaban confusión ahora se toman con paz. Oportunidades que parecían cerradas reaparecen con nueva forma. No es volver al pasado, es recuperar lo que debía haberse manifestado. Dios no restaura copiando versiones antiguas, restaura mejorando estructuras, ajustando fundamentos, corrigiendo alineaciones. Por eso la restauración acelerada no es apresurada, es precisa. Hay personas que sentirán un impulso interno por retomar cosas que habían abandonado, no por nostalgia, sino porque ahora hay condiciones espirituales para avanzar sin desgaste. Lo que antes drenaba energía, ahora fluye con estabilidad. El cansancio acumulado comienza a soltarse, no porque la vida se haya vuelto simple, sino porque ya no hay resistencia constante contra cada paso. Eso es restauración real. Dios también devuelve claridad emocional. Durante la opresión, muchas emociones se mezclaron. Culpa con responsabilidad, miedo con prudencia, agotamiento con falta de fe. Ahora todo se separa correctamente. La mente deja de vivir en modo de defensa. El corazón se abre sin temor inmediato. El espíritu recupera su ritmo natural. La restauración acelerada no elimina desafíos, pero cambia la forma en que son enfrentados. Lo que antes parecía montaña, ahora se ve como camino. Lo que antes paralizaba, ahora se gestiona. Lo que antes confundía, ahora se entiende. Si esta palabra describe exactamente lo que estás comenzando a sentir, un retorno de claridad, dirección y fuerza interior, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios está restaurando mi camino. Esa declaración no provoca la restauración, la acompaña y la afirma. Y si este canal, protegido por los salmos, ha sido un lugar donde tu fe fue sostenida durante la guerra y ahora está siendo afirmada en la victoria, suscríbete ahora. Aquí no solo hablamos de confrontación, enseñamos a caminar en la restauración sin retroceder. La restitución también toca áreas prácticas, procesos laborales, decisiones financieras, relaciones que necesitaban sanidad antes de avanzar. Nada se fuerza, nada se manipula, todo se ordena. Dios devuelve con propósito, no con improvisación. Hay puertas que se abren ahora porque antes no habrías podido sostener lo que había detrás de ellas. Hay oportunidades que regresan porque ahora hay madurez espiritual para administrarlas sin perder la paz. Eso también es restauración. No todo lo retrasado fue negado. Mucho solo fue protegido hasta este tiempo. Y ahora, con el terreno limpio, la autoridad restablecida y el enemigo sin voz, Dios acelera lo que estaba pendiente. El avance no será caótico, será firme, será estable, será coherente con la nueva etapa espiritual que estás viviendo.
Nada de lo que Dios devuelve viene para esclavizar nuevamente. Todo lo que Él restaura viene acompañado de paz. La restauración acelerada no produce ansiedad, produce seguridad. Y esa seguridad se nota en cómo caminas, cómo decides, cómo descansas. Existe un momento crítico después de la restauración en el que no se avanza, se sella, no se confronta, se establece, no se pelea, se determina un límite eterno. Ese momento es ahora, porque toda obra que fue destruida pero no cerrada intenta volver. No siempre con la misma forma, no siempre con el mismo rostro, pero sí con la misma intención: recuperar acceso. Por eso el cierre espiritual no es opcional, es necesario. Este cierre no nace del miedo a recaer, nace de la sabiduría espiritual que entiende que la victoria debe ser custodiada. Dios no solo libera, Dios sella. Y cuando Él sella, ninguna fuerza puede reabrir lo que fue clausurado por autoridad divina. Durante el ataque, algunas puertas se abrieron sin que lo supieras. Otras se abrieron por cansancio, otras por presión emocional, otras por palabras dichas en momentos de debilidad. No fue rebeldía, fue desgaste. Pero hoy, eso queda atrás. El cierre espiritual definitivo no revisita el pasado para culpar, lo revisa para cerrar correctamente. Hoy se cierran puertas mentales donde la opresión entraba sin permiso. Se sellan accesos emocionales que permitían desgaste constante. Se anulan brechas espirituales que el enemigo utilizaba para regresar. Este cierre no se hace con rituales humanos, se hace con autoridad espiritual consciente, la autoridad que viene de haber resistido, de haber clamado, de haber permanecido, de haber vencido. Ahora todo queda en su lugar correcto. El enemigo no vuelve donde perdió derecho legal, no regresa donde el acceso fue revocado, no insiste donde el ambiente ya no lo sostiene. Por eso este cierre trae descanso profundo, no descanso emocional momentáneo, sino descanso espiritual real. La vigilancia constante termina, la expectativa de ataque se disuelve, la sensación de amenaza desaparece, la casa vuelve a sentirse segura, el pensamiento vuelve a sentirse limpio, el espíritu vuelve a sentirse estable. Eso es señal clara de que el cierre fue efectivo. Si mientras escuchas esta palabra sientes una confirmación interna, una sensación de esto quedó atrás, escribe ahora mismo en los comentarios: todo quedó sellado por Dios. Esa declaración no es simbólica. Es un acto de afirmación espiritual que consolida el cierre. Y si este canal, protegido por los salmos, ha sido una herramienta para ayudarte a entender la guerra, atravesar la restauración y ahora establecer límites definitivos, suscríbete ahora. Aquí no solo hablamos de liberación, enseñamos a permanecer libres. El cierre espiritual también protege el futuro. No solo evita regresos, también impide nuevas infiltraciones, porque ahora hay discernimiento. Ahora hay madurez, ahora hay claridad. Las señales se reconocen antes, los límites se colocan a tiempo, las decisiones se toman con conciencia espiritual, nada queda abierto por si acaso, nada queda sin resolver. El cielo no deja procesos a medias. Este cierre es completo porque está respaldado por la autoridad de Dios y por tu posicionamiento consciente. No depende de emociones, no depende del día, no depende del ánimo, permanece. Y cuando algo permanece, el enemigo se queda sin estrategias. Hoy se establece una línea que no se cruza, un territorio que no se negocia, un ambiente que no se contamina nuevamente. La obra quedó terminada, el ciclo quedó cerrado, el acceso quedó cancelado. No hay retroceso, no hay retorno. No hay reapertura. Todo lo que Dios restauró ahora queda sellado. Una vez que el cierre espiritual fue establecido, algo cambia de forma definitiva en la atmósfera.
Ya no se trata de resistir ataques ni de vigilar amenazas, sino de habitar bajo una protección que permanece activa. No una protección frágil, sensible al entorno, sino una custodia viva que se sostiene por la fidelidad de Dios. La protección divina no comienza después del peligro, comienza antes. No reacciona, previene, no se improvisa, se establece. Ahora que lo que debía cerrarse fue sellado, Dios mismo se coloca como guardián de lo que Él restauró. Y cuando Dios guarda algo, no delega esa tarea a la suerte ni a la vigilancia humana. Él asume responsabilidad total. Esta protección no es una sensación emocional. No depende de que te sientas fuerte o confiado. Opera incluso cuando no estás pensando en ella, incluso cuando descansas, incluso cuando la vida vuelve a su ritmo normal. Eso es lo que la hace poderosa. Hay una diferencia clara entre vivir protegido y vivir alerta. La alerta cansa, la protección descansa. Y ahora el descanso comienza a gobernar, porque el resguardo ya está activo. Dios guarda pensamientos que antes se dispersaban, guarda decisiones que antes se tomaban desde la presión, guarda conversaciones que antes podían desviarse hacia conflicto innecesario. La protección divina no te aísla del mundo, te permite atravesarlo sin ser contaminado. Nada de lo que fue sellado será tocado nuevamente, no porque el enemigo haya desaparecido del mundo, sino porque ya no tiene acceso a tu territorio. Ese territorio ahora responde a otra autoridad. La protección activa se manifiesta de maneras simples pero profundas. Situaciones que antes escalaban, ahora se detienen. Conflictos que antes drenaban, ahora pierden intensidad. Ambientes que antes se sentían pesados, ahora se vuelven neutrales o incluso favorables. No es que todo se vuelva perfecto, es que todo deja de ser una amenaza constante. Dios protege también el proceso interno. Durante mucho tiempo, el desgaste dejó marcas invisibles. Hábitos de defensa, respuestas automáticas, expectativas negativas. Ahora, la protección divina permite que esas marcas se disuelvan lentamente, sin prisa, sin presión. El alma se reeduca en seguridad. La mente aprende a descansar. El espíritu recupera su ritmo natural. Esta protección no se activa solo por hoy. No está limitada a un periodo corto. Es una cobertura que se extiende mientras permanezcas en la posición correcta. No se pierde por errores pequeños. No se rompe por días difíciles. No se debilita por circunstancias externas. Permanece porque su origen es eterno. Dios guarda tu entrada y tu salida, guarda lo que dices y lo que decides callar, guarda lo que comienzas y lo que dejas atrás. No hay área neutral, todo queda bajo custodia, y esa custodia no oprime, no controla, no limita, protege para que vivas con libertad real, no con miedo disfrazado de prudencia. Ahora el enemigo observa desde lejos, pero no encuentra brecha. Intenta identificar accesos antiguos, pero ya no existen. Busca reactivar viejos patrones, pero no obtiene respuesta. El ambiente no coopera con él. La mente no le concede espacio. El espíritu no le abre conversación. Eso es protección activa funcionando correctamente. Dios no solo protege de ataques externos, también protege de retrocesos internos. Evita que vuelvas a lugares donde ya no perteneces. Te incomoda cuando algo no está alineado. Te dirige con suavidad, no con imposición. La protección divina educa el discernimiento, y ese discernimiento se vuelve natural, no forzado, no paranoico, simplemente claro. La vida comienza a fluir con más estabilidad. No porque no haya desafíos, sino porque los desafíos ya no definen el rumbo. La protección se convierte en atmósfera, no en evento. Y cuando algo se vuelve atmósfera, se vuelve normal. Normal respirar en paz,
normal descansar sin sobresalto, normal decidir sin presión. Eso no es descuido espiritual. Es fruto de haber atravesado correctamente la guerra, la restauración y el cierre. Dios no protege para mantenerte pequeño. Protege para que avances sin ser destruido en el proceso. Lo que viene no te tomará desprevenido, no te encontrará débil, no te alcanzará desalineado, porque ahora hay custodia. Todo lo que fue restaurado está guardado. Todo lo que fue sanado está protegido. Todo lo que fue sellado permanece intacto. No hay urgencia, no hay amenaza latente, no hay alarma espiritual activa. Hay paz vigilada por el cielo, y esa paz no se negocia. Se alcanza a este punto cuando el ruido ya no gobierna y la urgencia pierde fuerza. No porque todo haya terminado en lo visible, sino porque lo esencial fue establecido. La bendición final no llega como un cierre abrupto, llega como confirmación de que Dios sostuvo todo el proceso y ahora afirma el resultado. Esta bendición no es genérica ni automática, es específica, consciente y profundamente personal. Se libera sobre quienes atravesaron la confrontación, permanecieron durante la restauración y aceptaron el cierre con madurez espiritual. Ahora lo que se libera es descanso verdadero. No el descanso de quien huye, sino el de quien sabe que no necesita vigilar constantemente. El alma deja de anticipar peligro. La mente deja de correr escenarios. El cuerpo responde a una calma que no es frágil, descanso que no se interrumpe con recuerdos ni se rompe con pequeños contratiempos. Descanso que permite respirar sin presión y decidir sin ansiedad. Junto con el descanso llega dirección clara, no una lista de órdenes, sino una orientación interna firme. Las decisiones ya no nacen del miedo a equivocarse, sino de una convicción tranquila. El camino se percibe con más nitidez porque la interferencia fue removida. Dios no empuja desde atrás ni grita desde lejos. Guía desde dentro. Esta bendición también establece paz que gobierna, no paz decorativa. Una paz que ordena conversaciones, filtra relaciones y estabiliza procesos. No elimina los desafíos, pero redefine su impacto. Lo que antes alteraba, ahora se gestiona. Lo que antes desbordaba, ahora se contiene. Lo que antes confundía, ahora se entiende con mayor rapidez. La paz se convierte en criterio. Sobre la vida cotidiana, esta bendición se manifiesta de forma práctica. Ritmos más sanos, prioridades mejor definidas, menos desgaste por cosas que no lo merecen. Nada de esto es casual. Es el resultado de un gobierno espiritual correcto. Dios bendice también la memoria emocional, cierra capítulos sin dejar heridas abiertas, permite recordar sin volver a cargar. Transforma experiencias difíciles en aprendizaje sin dolor activo. Eso es sanidad profunda. La bendición final no promete una vida sin tensión alguna, promete una vida sin opresión, promete estabilidad interna aun cuando el entorno cambie, promete claridad aun cuando no todo esté resuelto. Y eso es suficiente para avanzar con firmeza. Si mientras escuchas esta palabra sientes que tu interior se aquieta y tu respiración se vuelve más profunda, es señal de que esta bendición está encontrando lugar. Para afirmarla, escribe ahora mismo en los comentarios: recibo el descanso y la paz de Dios, no como ritual, sino como reconocimiento consciente. Y si este canal, protegido por los salmos, fue compañía constante en este proceso, desde la confrontación hasta la bendición, suscríbete ahora. Aquí no se empuja a la gente a vivir en tensión espiritual permanente. Aquí se enseña a habitar la paz después de la victoria. Cada suscripción es una forma de permanecer conectado a una fuente que no dramatiza la fe, sino que la sostiene con verdad y equilibrio. Esta bendición también guarda lo que viene.
No porque el futuro sea frágil, sino porque ahora hay discernimiento para caminarlo con sabiduría. Las oportunidades no generan ansiedad. Los cambios no provocan temor inmediato. Las decisiones se toman con serenidad. Eso es madurez espiritual en acción. Dios no bendice para exhibir, bendice para afirmar. Afirma lo que fue restaurado, afirma lo que fue sellado, afirma lo que ahora está protegido. Nada de lo que fue ganado se pierde por descuido. Nada de lo que fue sanado se reabre por accidente. Nada de lo que fue establecido se debilita con el tiempo. La bendición final no cierra la historia, la estabiliza. A partir de aquí, la vida sigue, pero con otro fundamento. El cansancio no gobierna. La urgencia no decide. El miedo no dirige. La paz se vuelve el lenguaje principal. El descanso se vuelve hábito. La dirección se vuelve clara. Y eso cambia todo. Que esta bendición se establezca en tu casa, en tu mente y en tu caminar diario. Que lo que fue atravesado no vuelva a definirte. Que lo que fue aprendido te fortalezca. Que lo que Dios hizo permanezca. Todo quedó en orden, todo quedó cubierto, todo quedó afirmado.